Lo hacemos entonces por medio de una tabla donde yo voy a decir o voy a definir el tiempo, que lo voy a medir en segundos, y el desplazamiento, que lo voy a medir en centímetros. ¿Sí? Recordemos que el movimiento o la longitud de algo, yo la puedo medir pues en cualquiera de mis unidades de longitud. ¿Sí? Recordemos que la unidad principal pues en el sistema internacional es el metro. ¿Sí? Sin embargo, pues yo la puedo medir en cualquiera de mis unidades de longitud. En este caso pues en centímetros para que sea un poco más real. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que en el tiempo cero, mi arañita va a estar en el punto cero, ¿sí? Entonces sabemos que cuando tenemos el punto cero cero, pues nos vamos a situar en el punto inicial o en el punto de origen del plano cartesiano. Entonces este es el punto cero cero. Bien. Pero entonces a medida de que se va desplazando la araña, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ¿sí? Entonces la arañita se va moviendo también en el tiempo. ¿Sí? Entonces inicialmente se movió 35 centímetros, luego pasó a 60, 75, 80, volví acá. Listo. ¿Sí? Entonces, esos fueron los movimientos que hizo la arañita. Entonces, cuando estuvo en un segundo, ¿sí? Ella subió, vamos a poner de que este va a ser, ¿sí? Va a ser Y. Este va a ser Y, que va a estar medido en centímetros, y aquí va a estar el tiempo en segundos, ¿sí? Entonces, supone que a medida de que la arañita se mueve en el tiempo, ella va a hacer unos movimientos, ¿sí? Entonces, los movimientos más o menos que hizo la arañita fueron los siguientes. Ahí pues porque no me alcanza, pero debería haber sido más abajo, ¿sí? Entonces, yo voy a suponer que esto es el tiempo. Listo. Entonces, supone que en un segundo ella se movió, ¿sí? 35 centímetros, que es lo que nos está mostrando la tabla, ¿sí? En 2 segundos ella subió a 60. Se supone que estamos haciendo una suposición, pues, porque acá no me alcanza la verdad el tablero para hacer bien el gráfico, pero entonces acá está 60 centímetros, ¿sí? En 3 dice que está en 75. En 4 dice que está en 80. Se supone que en 5 él vuelve y baja. Voy a cambiar acá un poquito. Él vuelve y baja a 75. ¿Sí? Bueno, se supone que debe estar ahí. ¿Sí? Pero entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? ¿Sí? Estos son los movimientos, estos puntos que estamos viendo acá. ¿Sí? Son los movimientos que ha hecho la arañita. Pero entonces, ¿a qué se refiere el vector desplazamiento? El vector desplazamiento lo que me quiere indicar, recordemos que los vectores los representamos por medio de una flecha, ¿sí? Entonces, lo que queremos, por ejemplo, representar es
Si me pidieran o si me pidiesen, por ejemplo, cuánto se desplazó la arañita desde el tiempo cero, por ejemplo, hasta el tiempo 4 segundos, ¿sí? Entonces, yo lo que querría representar es el vector desde que ella inició su recorrido hasta esos 4 segundos, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Que cuánto se habrá desplazado? 80 centímetros. Muy bien. Hasta así, 4, bueno, yo lo hice hasta 3, listo. Qué pena. Vamos a hacerlo hasta 3. 80 centímetros. ¿Por qué? Porque el vector desplazamiento, que lo vamos a representar de esta manera, con un delta, ¿sí? Recordemos que este delta nos representa cambio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cambió desde ese punto inicial hasta el punto 3 segundos? ¿Sí? Entonces, ese vector de desplazamiento va a ser lo que vamos a llamar y sub 1 menos y sub 0. ¿Sí? Donde y sub 1 es el punto final y y sub 0 es el punto inicial de donde queremos saber el desplazamiento. ¿Sí? Porque no siempre va a ser desde el origen. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber el desplazamiento de 3 a 4 segundos en el punto del 3 segundos a 4 segundos, ¿sí? Entonces, ya iba a ser de manera diferente. Va a ser entonces Y1, que en este caso es el punto final donde terminó la arañita, ¿sí? Y Y sub 0 es el punto inicial. ¿Sí? Entonces, en este caso, este vector que estamos representando aquí de esta manera va a ser entonces cambio en Y igual a 75 centímetros, recordemos que es el punto 3 segundos, ¿sí? Menos el punto inicial que sería 0, ¿sí? O sea que esto me da que él se desplazó 75 centímetros, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y la dirección? ¿Sí? ¿La dirección dónde está? ¿Cierto? En este caso, la dirección me la da un signo simplemente, ¿sí? Entonces, miremos que en este caso él se movió en el sentido positivo, o sea que por eso es que este valor me va a dar positivo. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál fue el desplazamiento desde mi punto 0 segundos hasta 10 segundos? Vamos a hacerlo por acá, ¿sí? Vamos a ver que el desplazamiento en Y va a ser igual. Entonces, en 10 segundos se desplazó a menos 100, ¿sí? O sea, se fue a menos 100 centímetros, ¿sí? Y a eso le va a restar el punto inicial, que fue 0. Por lo tanto, mi desplazamiento fue menos 100 centímetros, ¿sí? Entonces, en este caso, no es que él, digamos, no haya recorrido o, digamos, se haya devuelto 100 centímetros. No. Lo que quiere decir es que va a ser 100 centímetros, pero en la dirección contraria, ¿sí? O sea, sabemos que en mi plano cartesiano, si yo hablo de que estamos hacia arriba, estamos hablando de los positivos, y si yo hablo de que estamos hacia abajo, estoy hablando de los negativos. Entonces, mi dirección me la está dando el signo. Entonces, si estamos hablando de positivos, voy a ponerle un más acá, estamos hablando de que se desplazó hacia arriba, ¿sí? Se desplazó hacia los positivos. Pero si hablamos de negativos, es que se desplazó hacia abajo, ¿sí? Recordemos que esto, o digamos, esta longitud, yo la puedo medir tanto en el eje X como en el eje Y, como sea, digamos, a mi conveniencia. En este caso, pues lo hice en el eje Y, ¿sí? Entonces, el eje Y tiene una dirección positiva y una dirección negativa, ¿bien? Entonces, la dirección me la está dando el signo, ¿bien? Por eso, simplemente decir menos 100 centímetros, yo estoy diciendo que eso es un vector, o sea, que mi vector desplazamiento entre 0 y 10 segundos de esa arañita fue de menos 100 centímetros. ¿Preguntas hasta ahí?
Ninguna. No, de mi parte no, profe. Vivi, todo claro. Yo tampoco. Sí, claro. Listo, perfecto. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Estamos hablando del vector desplazamiento. Ahora, resulta que de acá mismo, de esta misma gráfica, yo puedo obtener otro vector, también muy importante, para el tema que sigue, que es el vector velocidad. ¿Listo? Voy a borrar acá. ¿Sí? Igual yo la grabación también se la subo más tarde. ¿Listo? Listo. Entonces, yo de acá mismo puedo obtener el vector velocidad. ¿Sí? Entonces, el vector velocidad va a estar dado, lo vamos a llamar B. ¿Sí? Velocidad. Recordemos que las unidades de velocidad, pues en el sistema internacional son metros por segundo, ¿sí? Pero yo también puedo hablar de mis submúltiplos. Entonces, como en este caso, la arañita se está moviendo en centímetros, ¿cierto? Entonces, yo puedo hablar de que sea centímetros por segundo, por ejemplo, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta en el momento de pronto de hacer alguna conversión, ¿sí? Que yo espero que les haya quedado muy claro el tema. Bien, entonces el vector velocidad va a estar dado por lo siguiente. Entonces el vector velocidad va a estar dado por el cambio de la posición, ¿sí? Del que hablamos ahora, el vector desplazamiento, ¿sí? Dividido el cambio en el tiempo. ¿Sí? Recordemos que el tiempo nunca va a ser un vector, ¿listo? El tiempo siempre va a ser una magnitud escalar, ¿verdad? Porque el tiempo nunca va a tener una dirección, el tiempo siempre va a ser positivo, el tiempo nunca va a poder ser negativo, ¿sí? Entonces, si usted el tiempo lo maneja en la parte positiva y siempre va a ser simplemente una magnitud. Pero ya vamos a ver por qué hablamos de un cambio en el tiempo. ¿Sí? Porque a mí me interesaría, por ejemplo, si ahora estábamos hablando de que este era mi vector desplazamiento, digamos entre 0 y 3 segundos, que fue el ejemplo que hicimos, ¿sí? Ahora yo quisiera saber, por ejemplo, ese mismo vector, qué velocidad, digamos, manejó la araña, ¿sí? Entonces, para eso nos vamos a ayudar también de la tabla. Recordemos entonces que el vector, bueno, velocidad lo voy a escribir otra vez por acá. ¿Sí? Recordemos que el vector desplazamiento, ¿sí? O el desplazamiento en Y, o el cambio en Y, va a ser Y1 menos Y0. ¿Sí? Por lo tanto, el cambio en el tiempo va a ser el tiempo final, ¿sí? El tiempo 1 menos el tiempo 0 o el tiempo inicial. ¿Sí? Voy a escribir por acá para que recuerden que Y1 es el recorrido final y Y0 recorrido inicial. ¿Y por qué necesariamente uno tiene que hacer el recorrido inicial? Perdón, el final. Yo lo llamé así, pero yo lo pude haber llamado YF, pues vamos a llamarlo YF para que no se confundan, ¿listo? YF y YI, ¿les parece? Final inicial, ¿sí? Ujú. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, sí, sí. Sí, porque ya me estaba poniendo ahí a buscar en ese plano. Listo. Y lo mismo en el tiempo, entonces el tiempo TF va a ser el tiempo final y TI va a ser el tiempo inicial. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es verificar en ese lapso de 3 segundos y en ese recorrido que hizo la araña voy a hallar la velocidad que tenía, ¿sí? Entonces, recordemos, cambio en el desplazamiento,
¿sí? O sea, el desplazamiento, el vector desplazamiento y el cambio en el tiempo. Entonces vamos a hacer este mismo ejemplo. En estos 3 segundos, ¿cuál fue la velocidad de la araña? ¿Sí? Entonces la velocidad va a ser igual. Entonces, y sub f, es decir, usted se va a los 3 segundos, ¿a dónde se movió la araña? Entonces 75 centímetros, menos el y inicial, que fue 0, ¿sí? Sobre el tiempo final. Entonces el tiempo final fue 3 segundos, menos el tiempo inicial, que fue 0 segundos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la velocidad va a ser 75 centímetros sobre 3 segundos. Haciendo el cálculo, esto me da 25 centímetros por segundo, ¿sí? Es decir, que la araña en esos 3 segundos tuvo una velocidad media, ¿sí? O sea, el promedio de su velocidad fue de 25 centímetros por segundo, ¿sí? Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora acá. Vamos a decir la velocidad entre 4 y 5, ¿sí? Entre 4 y 5 segundos. Entonces, ¿cuál sería y sub f, Vivi? Estamos hablando entre Ya, 4. ¿Cómo? ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál sería en este caso, que vamos a hablar de, digamos, la velocidad entre 4 y 5 segundos, cuál sería y sub f? Entre 4 y 5 segundos. O sea, de aquí a acá. Ajá. Números es 80, estos son 75. Sí, no se ve bien. Sí, muy bien. 75 centímetros. Andrea, ¿cuál sería y sub i? ¿Cuál sería el qué? Y sub i. O sea, el desplazamiento inicial o la longitud inicial. Entre 4 y 5 segundos estamos hablando. O sea, de aquí a acá. Acorché. No, pero es que las preguntas suyas. Daniel, ¿cuál sería y sub i? 4. Digo, 80 centímetros. 80 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Y pues el tiempo final menos el tiempo inicial sería tiempo final 5 menos tiempo inicial 4. ¿Sí? Entonces el vector velocidad entre 4 y 5 segundos sería igual a menos 5 centímetros sobre un segundo. O sea que esto va a ser igual a menos 5 centímetros por segundo. ¿Sí? Ustedes entonces consideran, perdón, ¿por qué creen que dio esto negativo? ¿Quién me quiere responder? ¿Será que la velocidad puede dar negativa? De pronto, porque usted dijo que el tiempo nunca daba negativo, pero de pronto sí debe ser por la velocidad. Sí, es por la velocidad, pero ¿por qué? Ahí sí no sé. Recordemos que la velocidad también es un vector, es decir, que también va a tener una dirección. Entonces, si ustedes se fijan acá en la tabla, mire que la arañita empezó a subir, ¿sí? Cuando llegó a 4 segundos, llegó a su punto máximo que fue 80 centímetros, ¿sí? Que fue, digamos, acá en este punto. Pero miren que a los 5 segundos empezó a bajar. O sea, que ¿qué pasaría con mi vector si él empieza así? ¿Sí? Si yo estoy, digamos, desde aquí y vuelvo y bajo, o sea, que ya no va a ser, digamos, hacia la parte positiva, sino que va a estar hacia la parte negativa. ¿Sí? Por lo tanto, mi velocidad, al ser también un vector, también va a poder tener una dirección. ¿Sí? No es que la velocidad sea negativa, sino que la dirección en la que va ese,
digamos, ese vector va hacia la parte negativa, o sea, hacia abajo, ¿sí? Es decir, que digamos, él lo que está haciendo es perdiendo un poco de velocidad, ¿sí? O sea, él en el caso, digamos, de ese cambio, ¿sí? Donde está en el punto máximo hacia abajo, él ya lo que está haciendo es, digamos, como devolviéndose, ¿sí? Entonces, al ser un vector, lo único que está haciendo este negativo es darle la dirección a ese vector, ¿sí? Que estamos diciendo que va hacia abajo. ¿Sí? Hacia Recordemos, abajo. hacia arriba son los positivos Y y hacia abajo negativos. hacia abajo negativos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿No? Entonces, ¿puedo preguntar yo? Pues sí, a ver si entendimos. Sí, profe, a ver. Listo, perfecto. Entonces, voy a borrar por acá. Listo. Ojo que los ejercicios que les voy a poner, digamos, del taller para dentro de 8 días tienen que ver con esto, ¿vale? Pues lo que vimos y lo que estamos viendo. Listo, entonces vamos a hallar la velocidad entre 6 y 8 segundos. Entonces, ¿quién me quiere decir qué pongo ahí? ¿Cómo sería? Sería entre 6 y 8, el final sería 0. Listo. Menos Sí, 60. O sí, sí, dice 60. 60 ese Sí. número. ¿Sobre qué? Ah, no, que responda otro. Andrea, ¿qué pongo abajo? Espera que lo estoy analizando. Si me la sé, ya le di. Tamayo. Tamayo. Profe, yo. Daniel. Abajo se pondría 8 segundos Ujú. menos 6 segundos. Listo. Ya pues lo otro sí es sencillamente hacer la operación. Entonces me queda menos 60 centímetros sobre 2 segundos. O sea que la velocidad entre 6 y 8 segundos fue de menos 30 centímetros por segundo. Profe, Señor, como el 7 está en el medio, no lo meten. ¿cómo? Como el 7 está en el medio de los dos, no participa ahí. No, porque yo lo estoy buscando entre 6 y 8 segundos, pero si yo lo quisiera hacer entre 6 y 7, lo puedo hacer, no tengo ningún problema, o si lo quiero hacer de 7 a 8. Lo que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Es que esto aplica para cualquier intervalo de tiempo, o sea, usted ya define el intervalo. Ah, no, que yo quiero saber entre 1 y 6, entonces entre 1 y 6, él va a tener un promedio de velocidad, ¿sí? O si yo lo quiero entre 1 y 4, pues lo voy a tener. O sea, lo que quiero que tengan entendido es que esto aplica para cualquier intervalo, ¿sí? Entonces, si yo lo busco de 6 a 8, pues el 7 no me interesa, ¿sí? O sea, lo voy a buscar entre 6 y 8, ¿sí? Pero si yo lo quiero entre Señor. 6 y 7, pues yo hago 6 y 7 y después 7 y 8. Eso ya lo define usted, ¿sí? Bueno, señor, gracias. Vale. ¿Preguntas? No, Pero yo entonces no. miren que si ustedes ven, entre 6 y 8 también hubo digamos, una caída, digámoslo así, yo lo llamo caída, ¿sí? O la araña se desplazó hacia abajo, ¿sí? Entonces miren que, por lo tanto, también me tuvo que haber dado negativo porque voy hacia abajo, ¿sí? O sea, voy al sentido contrario, ¿bien? Entonces, no, recuerden, la velocidad no es que sea negativa, ¿sí? Sino que este negativo me está dando la dirección de mi vector, ¿sí? La dirección hacia donde se está yendo la arañita. ¿Bien? ¿No hay preguntas? No. No. No, profe. Todo está entendido. Listo. En realidad ese es el tema de hoy, ¿sí?
porque pues, para no dejar como nada iniciado, nos queda faltando la aceleración, ¿sí? Vamos que la aceleración no tiene, vamos la aceleración de una vez, ¿sí? Eso es el último vector que necesitamos, ¿sí? Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y esto para qué me sirve? Resulta que el tema que viene se llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Los diferentes movimientos que se van a ver de aquí en adelante en física tienen unas características especiales donde hablamos de la posición, donde hablamos de la velocidad y donde hablamos de la aceleración. Por lo tanto, esto debe quedar totalmente claro, ¿sí? Con el fin de que esos movimientos no sean, digamos, tan complicados al momento de que los veamos. ¿Listo? Entonces vamos a ver el vector aceleración. Vamos que es muy sencillo y es muy parecido. Es muy parecido al vector velocidad, ¿sí? Entonces, recordemos que la velocidad tenía que ver con el cambio. Voy a borrar acá este ejemplo. Recordemos la velocidad. La velocidad tenía que ver con el cambio en la posición y el cambio en el tiempo, ¿sí? Ahora, la aceleración, ¿sí? Tiene que ver con el cambio en la velocidad, ¿sí? O sea, ¿cuál es el cambio de la velocidad entre un punto y otro? ¿Sí? Y el cambio en el tiempo. Entonces, si este me daba en metros por segundo, la aceleración me va a dar en metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Esto para que lo tengan en claro, digamos que cuál es las unidades de cada cosa, ¿sí? Entonces, la aceleración va a ser el cambio de la velocidad por el cambio en el tiempo, ¿sí? Entonces, si digamos mi arañita entre 0 y 3, ¿sí? Tuvo un cambio, habíamos dicho que de 0 a 3 segundos, la velocidad era 25 centímetros por segundo, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuál sería la aceleración? ¿Sí? Entonces, entre esos mismos 0 y 3 segundos, pues entonces nos vamos a la velocidad, el cambio en la velocidad, entonces la vamos a llamar velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. O sea, se maneja de la misma manera, se comporta de la misma manera, solo que ya la aceleración, yo no voy a tener en cuenta el cambio de posición, sino el cambio en la velocidad, ¿sí? Entonces la aceleración sería igual a ¿qué? La velocidad final, ¿cuánto fue? Pues fue la que hallamos, 25 centímetros por segundo, menos la velocidad inicial. Pues si yo no me estoy moviendo, en el punto cero yo no me estoy moviendo, pues mi velocidad inicial va a ser 0, ¿sí? Y todo esto sobre 3 menos 3 segundos menos 0 segundos, ¿sí? Por lo tanto, mi aceleración va a ser 25 centímetros por segundo sobre 3 segundos, ¿sí? Entonces, yo eso lo puedo dejar expresado como 25 tercios centímetros por segundo al cuadrado, ¿sí? O sea, el cambio, digamos, de mi aceleración o mi aceleración promedio entre 0 y 3 segundos fue de 25 tercios centímetros por segundo. Si ustedes quieren hacer el cálculo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Eso da aproximadamente 8,1, ¿sí? Entonces, ustedes ponen 8,1 centímetros por segundo al cuadrado, ¿sí? La aceleración siempre sea en metros o en el múltiplo o submúltiplo que quieran ponerlo sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Profe, ¿de dónde salió el promedio? Yo lo llamé, digamos, medio, promedio, ¿sí? O sea, es como el cambio, que, digamos, la velocidad que un objeto, digamos, aplica en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un intervalo de tiempo, yo hablo de un medio, de un promedio, ¿sí?
pero pues no se llama medida, simplemente es la aceleración que tuvo ese objeto en un intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, señor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que uno para hacer eso, para hacer la aceleración, tiene que sacar primero el promedio. No, no, no. Usted debió haber hallado la velocidad. ¿Se acuerda que en el punto anterior hallamos la velocidad que obtuvimos entre 0 y 3 segundos, que fue el primer ejemplo que vimos? ¿Sí? Entonces, por eso lo puse Sí. acá. O sea, tuvo que haber hallado la velocidad. ¿Sí? Ah, Para usted poder hacer la aceleración, tiene que saber cuál es la velocidad en su punto inicial y en su punto final. ¿Listo? ¿Alguien más? sí. Bien. Listo, muchachos. Entonces, pues eso en cuanto a lo de física, eso fue lo del día de hoy. Como les digo, de hoy a mañana yo les subo el taller a la plataforma. Van a tener hasta la próxima semana para realizarlo, hasta el día lunes a las 7:15 de la mañana. ¿Sí? Se cierra la tarea. Es decir, dentro de 8 días no tendríamos clase, sino que tendrían como ese espacio para que de pronto hagan preguntas, dudas, inquietudes, ¿sí? El taller no va a estar difícil, no va a estar complicado, para que no se asusten. Bien, voy a borrar. Entonces es todo por hoy, profe. En física. Vamos a seguir con DPLM. ¿Alguien tiene algún tipo de reclamo en cuanto a la nota de DPLM? ¿No? Ya todos tienen el libro. Sí, profe. Sí, yo sí. Bueno, entonces nos vamos a ir a la página 8. Que es la siguiente, la actividad 3. ¿Sí? Entonces vamos a dar como una breve explicación de cada uno de los puntos para que ustedes lo puedan realizar. Ah, es la 8 y la 9. ¿Sí? En este caso son las dos. Para poder obtener el gráfico de la actividad 3. Bien. Punto 1. Completa los espacios vacíos de cada hélice de tal manera que se cumplan las equivalencias. Todos tienen el libro ya, ¿no? Todos ya están en el libro. ¿Sí? Sí, se supone. Perfecto. Listo. Entonces, completa los espacios vacíos de cada hélice de tal manera que se cumplan las equivalencias. Es decir, ustedes, según esas operaciones que les aparecen ahí, le debe dar, o sea, deben de buscar el número que me dé 144. Pues entonces ustedes lo que hacen es armar una pequeña ecuación. Vamos a hacer la 2. ¿Listo? Entonces de ese punto 1 vamos a hacer la 2. ¿Listo? ¿Cómo la hacen o cómo arman la ecuación? Ustedes tienen lo siguiente en la hélice 2. ¿Sí? Dice, recordemos que todo me tiene que dar 144, ¿cierto? El resultado para todas las hélices es 144, que es donde se encuentra. Y en la hélice les aparece 7 por 15, ¿sí o no? Más cuadrito. ¿Sí? Resulta que en este momento yo lo que estoy haciendo es que todos ven el tablero ahí bien. Sí, profe. Listo. Resulta que ahora ustedes me tienen que entregar todos los trabajos de DPLM con procedimiento. ¿Listo? No les recibo sin procedimiento, para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir ahí? Yo ese cuadrito lo voy a poner como una X,
¿sí? O sea, yo ese cuadrito no sé cuánto vale. Entonces yo simplemente lo que hago es resolver este paréntesis y esto me da 144 igual a 7 por 15. ¿Cuánto es 7 por 15? Esto me da 105 más X. ¿Sí? Ahora, lo que necesito saber es cuánto vale X. Pues entonces sencillamente yo despejo X de ahí. ¿Qué tengo que hacer para despejar X de ahí? Restar X. Restarle 105 a ambos Restarla. lados. Entonces 144 menos 105 va a ser igual a 105 más X menos 105. Ya sabemos que pues estos se van. ¿Y cuánto me da esto? Esto me da 39, ¿cierto? Y esto es igual a X. O sea que en ese caso X vale 39. Y de esa manera realizan todas. Es decir, donde está el recuadrito, ustedes lo que van a hacer es que le van a poner una letra y forman la ecuación y lo que hacen es despejar X. ¿Bien? ¿Preguntas? No. Seguro. No, profe. Perfecto. Punto 2. Entonces ya tenemos resueltas las L's. Dice, teniendo en cuenta las igualdades, encuentra el valor numérico de cada figura. Uy, qué interesante. Ahí ustedes ya tienen que jugar, seguimos o volvemos a las ecuaciones, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que empezar o tienen que mirar cuál pueden ir resolviendo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en ese caso, la primera en resolverse es la del diamante, la última, ¿sí? Es lo mismo, vuelven y generan una ecuación. Ustedes, por ejemplo, en la última tienen 2 más diamante es igual a 3 por 20. Pues entonces en este caso lo que yo necesito despejar es el diamante para poder saber cuánto vale el diamante. Y entonces ya después de que ustedes resuelvan esto y ya saber el diamante, pues puedo resolver la que sigue, la tercera, ¿sí? Donde está el corazón y el diamante. ¿Sí? Entonces ya en ese caso, en la tercera, por ejemplo, como yo ya sé cuánto vale el diamante, pues entonces despejo el corazón para saber cuánto vale el corazón. ¿Sí? ¿Eso está claro? O sea, es lo mismo, son ecuaciones. Despeje de ecuaciones. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Tercera. Profe, una pregunta, pero en la segunda, de la segunda, ¿cómo sería? Pues si yo ya resolví la cuarta, que fue el diamante, y resolví la tercera, que fue el corazón, pues la segunda ya tengo el diamante y el corazón, entonces despejo las picas. Ah, ya, ¿Sí? ya. Bien, vale. Perfecto. Tercera. Dice, utiliza las siguientes pistas para determinar el nombre y la edad correspondiente a cada ardilla. Yo con ustedes hice el de el acertijo de los carros, ¿cierto? Sí, Sí. Listo, pero hace pues. mucho. Pues ese es muy parecido. Simplemente a través de esas 5 pistas que me dan ahí, hallar tanto el nombre de la ardilla como la edad, ¿sí? Entonces me dice, por ejemplo, el primero, cada ardilla de la familia vive en un árbol y tiene un nombre diferente. ¿Sí? Listo. Pues eso es, simplemente me está diciendo que en cada uno de los recuadritos va a ir un nombre de cada ardilla. Y dice, Adam es mayor que Early, pero menor que Carl. ¿Sí? Dice que Early tiene un solo vecino, es decir que, pues digamos que de ahí yo puedo deducir, ¿qué puedo deducir de ahí, de esa tercera pista? Que es alguno de los de las esquinas. Ajá, Bien, sí, ajá, sí va a ser. listo. La cuarta me dice, en 5 años la edad de Dean será mayor de 60 años. ¿Sí? Entonces yo puedo decir
que la edad de Dean, por ejemplo, ¿sí? En 5 años va a ser mayor de 60. Es decir, en 5 años la edad de Dean va a ser mayor de 60 años. Y Ben es... No sería la última casilla. ¿Por qué? No responda. Ah, porque van en orden. Mm, interesante. Pero sí, a través de esas 5 pistas, ustedes obtienen el recuadrito que tienen abajo, ¿sí? Igual si tienen dudas o preguntas, me van preguntando por interno. Profe, pero ahí Sí. debemos hacer, eh, Ahí tienen que armar varias ecuaciones también. pero ¿cómo, profe? Precisamente, sino que es que si les digo, o sea, ya digamos empiezan a saber, entonces no. Ah, ah. Profe, pero yo no veo que necesite ecuaciones. Está muy Sí, fácil. Profe, ¿y por qué no? profe, es simplemente deducir y ya. Exacto, de deducir así como los carros con los carros Listo, no hay sin ningún problema. motor. Listo, lo deducen, pues, no hay ningún problema. Está bien, sin las ecuaciones. Lo que sigue dice, teniendo en cuenta las edades de las ardillas, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la edad de Carl? La suma de las edades de Ben y Carl, todo eso sale del recuadro, ¿no? 7 veces la edad de Early. O sea, del 11 al 16 Sale a partir de las ardillas. sale a partir de las ardillas. ¿Bien? Entonces ahí no necesita procedimiento. Con la Ay, mente. ay. Listo, está bien. Esas se las perdono, pues. Cuarto punto. Cuarto punto. En la megapirámide, la expresión que se encuentra en el centro de cada triángulo pequeño corresponde al producto de las potencias de igual base que se encuentran en sus vértices. Observa el ejemplo. Bueno, acá tenemos que recordar unas propiedades de la potenciación. ¿Sí? Vamos a ver el recuadrito. El recuadrito pequeño, ustedes tienen la respuesta, ¿cierto? Perdón, en la pirámide pequeña, en el triangulito pequeño, que está arriba de la megapirámide. Sí, profe. Sí, O listo. sea, el del ejemplo. Sí, listo. Que- Sí, tenemos el resultado. Listo. Entonces resulta que en cada triángulo yo tengo 3 cuadraditos, ¿sí? Resulta que yo voy a obtener, ¿sí? Yo voy a obtener, más grande para poder que me quepa. Yo tengo en cada cuadro una potencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es 4 a la menos 3. Los voy a poner por fuera. 4 a la menos 3, este es 4 a la 5 y este es 4 a la 2. Bien. Cuando yo tengo una potencia de igual base, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, 4 a la 5, tengo 4 a la menos 3 y tengo 4 a la 2. ¿Sí? Ahí me está diciendo que se multiplican, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una potencia, las potencias son diferentes, pero la base es la misma. Cuando yo las multiplico, la base va a quedar igual, ¿sí? Recuerden que la potencia se divide en base. La base es el número grande, digámoslo así. Esta es la base. Y esta de arriba es la potencia.
¿sí? Entonces, cuando yo tengo igual base, la base, cuando se están multiplicando, la base queda igual. O sea, la base no cambia. Lo que va a haber es un cambio en las potencias. ¿Por qué? Porque las potencias, cuando se está multiplicando, cuando las bases se están multiplicando, ¿sí? Las potencias se suman. Entonces, esto va a ser 5 más menos 3 más 2. Esto quiere decir que esto me queda 4 a la 4. ¿Sí? Esto siempre va a aplicar cuando las potencias, cuando las bases, perdón, se están multiplicando, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto de esta manera, ¿sí? Entonces yo dejo la misma base y la elevo a la suma de sus potencias, ¿sí? Por eso, entonces, ¿cómo se va a resolver ese punto de la megapirámide? Entonces, como ven, en cada uno de los triángulos pequeños de la megapirámide también están los 3 recuadritos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es decirme de qué manera o cuál es el resultado de la multiplicación de esos tres recuadritos de cada triángulo, ¿sí? Y eso les va a dar como tal una potencia. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Listo? ¿Seguro? ¿Claros? Sí. Bien. Perfectamente. Punto 5. Dice, en cada caso selecciona la expresión algebraica que representa el perímetro de la figura. ¿Sí? Recordemos que el perímetro es igual a la suma de los lados de la figura. Entonces voy a hacerles un ejemplo. Tengo un triángulo, ¿sí? Con medidas A, B y D, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el perímetro de ese triángulo? El perímetro sería igual a A más B más D, ¿sí? Eso aplica para cualquier figura. Ustedes lo que tienen que mirar es la figura, qué lados tiene y cómo se representa el perímetro según las respuestas que tengan. ¿Listo? Profe, no importa el orden, ¿cierto? No importa el orden. No. Sí, porque la suma tiene algo y es que es conmutativa. Entonces, si yo puedo poner acá B más A más D y eso no me va a afectar mi resultado. ¿Sí? O puedo poner D más A más B y tampoco me afecta. Profe, ¿y eso tiene procedimiento? No. ¿No? No, en esa no hay procedimiento, no hay ningún problema. En la anterior sí. Listo. Claro, el punto, Profe, señor. no entendí la quinta. Listo. Vuelvo y se la explico. Entonces, el perímetro de una figura es igual a la suma de sus lados. Entonces, esto tiene este lado mide A, ¿sí? Yo le voy a poner A, yo le puedo poner 10 centímetros o le puedo poner cualquier unidad, pero le voy a poner A, ¿sí? Porque no sé cuánto mide. Simplemente le estoy poniendo un valor A, ¿sí? Entonces, este lado, Ujú, pero este lado mide D y este lado mide B, o sea, todos son diferentes, ¿sí? Los puse diferentes para que fuera específico, pero este lado puede ser igual a este y pues entonces yo simplemente le cambio por B, ¿sí? ujú. Pero le puse A, ¿listo? Bien. O sea, este lado mide A, este lado mide D y este lado mide B. Si yo estoy diciendo que el perímetro es la suma de los lados de la figura, pues entonces el perímetro va a ser A, que es este lado, más B, que es este lado, más D, que es este lado, ¿sí? O sea, esto es lo que mide mi perímetro de la figura, ¿sí? O sea, es cuánto mide la figura según la suma de sus lados,
¿sí? Lo que yo le explicaba a Daniel es que yo lo puedo poner en el orden que sea. Entonces, si yo quiero sumar este más este más este, pues entonces yo lo puedo hacer de esta manera y no me va a afectar mi resultado. El perímetro sigue siendo el mismo, ¿sí? O si yo sumo este más este más este, pues va a ser lo mismo también. O sea, yo lo puedo poner en el orden que yo quiera. ¿Listo? Ya, ya, ya. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Listo. Punto 6. Escribe en cada caso el valor que falta para que la igualdad sea correcta. Ahí vamos a otra propiedad de la potenciación. Entonces, esa propiedad de la potenciación listo. Primera propiedad que quiero que sepan o que entiendan. Cualquier valor elevado a la cero, yo puedo poner eso, puedo poner esto, puedo poner esto, ¿sí? Cualquier valor de base que esté elevado a la cero, siempre me va a dar 1. ¿Listo? Esto no cambia. Entonces, si yo tengo 10 a la 0, 20 a la 0, 80 a la 0, d a la 0, entonces cualquier valor elevado a una exponente 0 me da 1. ¿Listo? Primera propiedad que quiero que sepan. Segunda propiedad. Y se las voy a repetir nuevamente. Si yo tengo ¿sí? Si yo tengo un exponente, una base igual, la base no cambia y se están multiplicando, entonces lo que cambia son las potencias. Las potencias se van a sumar. Bien. Esta ya se las había dado, pero pues se las vuelvo a repetir porque también la van a necesitar. ¿Sí? 2 más 3, 5, menos 1, 4. Bien. Tercera propiedad. Si yo tengo digamos, este número, pero a su vez ese está elevado, a su vez esto está elevado a otro, ¿sí? O sea, esta es una potencia que está, o sea, el 4 está elevado a la 4, pero a su vez ese 4 a la 4 está elevado a la 3. ¿Qué pasa con con esas dos potencias? La base no cambia, la base queda igual, pero cuando está así, lo que va a hacer es que se multiplican las potencias. ¿Sí? Entonces esto me queda 4 a la 12. ¿Bien? ¿Preguntas? Ninguna. Bien. Siguiente propiedad. Siguiente propiedad y última propiedad. ¿Sí? Si yo tengo, aquí estábamos hablando, en la propiedad 2 estábamos hablando de que las bases se estaban multiplicando, pero si yo estuviera dividiéndolas, poner acá arriba mejor. Si yo las estuviera dividiendo, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, la base no me cambia. Bien, esa base queda igual. Pero las potencias sí cambian. Y si aquí estábamos en la multiplicación de las bases, estábamos sumando las potencias, cuando se están dividiendo las bases, las potencias se restan. Bien, Profe, señor. ¿y cuándo se dividen las potencias? No, las potencias no se dividen. Pues ellas se dividen cuando estamos hablando de raíz cuadrada, pero en ese caso no estamos.
no las necesitamos. O sea, en este caso, quiero que entiendan estas 4 propiedades, ¿sí? Entonces, la primera es que todo base elevado a la 0 me da 1, ¿sí? La segunda es que cuando se están multiplicando las bases, la base queda igual y las potencias se suman, ¿sí? La tercera es que cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, esas potencias, la base queda igual y las potencias se multiplican. Y cuando estoy hablando de una división de bases, lo que hace es que las potencias se restan. ¿Bien? Si hay una, pues estas las voy a, pero esta no la necesitan, listo. Pero si hay una propiedad que me dice que si yo tengo, digamos, la raíz cuadrada de algo, digamos, a una potencia, lo que hace esta raíz cuadrada es que la base no cambia, la base queda igual, pero digamos, la base que tenga en la raíz, la potencia que tenga en la raíz, lo que va a hacer es dividirme esa potencia que tengo. Entonces esto me queda 3 dividido 2, ¿sí? O sea, x a la 3 medios. ¿Sí? O sea, esto que tengo expresado aquí en raíz cuadrada, también lo puedo expresar en potencia, ¿sí? Dividiendo las potencias. ¿Sí? ¿Sí queda claro más o menos, Daniel? Sí, profe, en la sexta requiere procedimiento, ¿no? Sí, claro. No, mentiras, déjenlo así, sin procedimiento también. Preguntas, dudas, No, seguros. no. No, profe, está todo claro. No, Listo. profe, todo claro. Listo. Entonces, si no es esta tarde, mañana les subo los 2 talleres. Entonces, el de física y el de, pues, para que me envíen esta actividad, ¿no? De PLM. Ujú. Listo. No, si no hay más preguntas, no hay más dudas, entonces se pueden preparar para su próxima clase. Ok. Muchas Profe. Profe, Bueno, profe. algo. No sé Señora, por qué, porque es que no pudo, tenía problemas con, no me acuerdo con qué, pero tenía problemas creo que con el computador. ¿quién? Kate. Ah, listo. Sí, yo sí la vi. No, igual yo le puse la asistencia, sí. Dígale que igual yo el video lo mando ahora más tarde. ¿Listo? Ok. Listo, muchas gracias. Ujú. Todo bien, profe. Chao, profe, que Bueno, estén bien. Gracias. Ya, Chao, profe. profe. chao. Todo bien, bye, chao.